Daniel Palacios González es profesor de Historia del Arte en la UNED y ha publicado recientemente un libro titulado De fosas comunes a lugares de memoria, la práctica monumental como escritura de la historia. Se trata de una obra que ha ganado en 2023 el premio al primer libro de la Asociación de Estudios de la Memoria, MSA por sus siglas en inglés, que es una de las instituciones más prestigiosas sobre memoria a nivel internacional y que está editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia. Buenos días, Daniel. Bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una suerte poder estar aquí y conversar sobre un trabajo al que he dedicado mucho tiempo y en el que realmente se condensan las historias de cientos de personas por todo el estado. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer supongo que te la han hecho muchas veces, pero tú eres profesor de Historia del Arte. ¿Qué tienen que ver las fosas comunes con la historia del arte? En realidad tienen mucho que ver. Quizás la pregunta sería cómo uno acaba trabajando sobre fosas comunes si viene de la historia del arte, porque es una disciplina a la que lamentablemente tenemos asociados una serie de estereotipos o clichés y que no se tienen por qué corresponder con realmente los objetos de estudio tan diversos que podría llegar a tener la disciplina. Bueno, ¿y cómo surgió tu interés por este tema? Convergen dos motivos, por una parte los profesionales y por otra parte quizás los personales. Yo en mi red de amistades conocí a varias personas que trabajaban en la exhumación de fosas comunes, pero por otra parte en mi formación profesional se combinaron, digamos, la disciplina de la historia del arte con también las políticas culturales y el desarrollo cultural comunitario, es decir, dos campos mucho más vinculados a la sociología. Por lo tanto, con ese, digamos, bagaje metodológico en el que me interesaba no realmente el arte en sí, sino cómo la sociedad se relaciona con estos artefactos que muchas veces denominamos artísticos. Esto vino de la mano con estos contactos que tenía y de alguna manera para mí el interés fue qué estaba pasando en el marco de las exhumaciones de fosas comunes con esos cuerpos, porque después de una exhumación, igual que cualquier persona que tiene un familiar fallecido, esa persona tiende a ser enterrada en una sepultura. Y esas sepulturas, que paradójicamente han sido uno de los objetos que ha despertado históricamente interés en la historia del arte, siendo sepulturas que tanto tienen que ver con nuestra historia reciente, no estaban siendo estudiadas. Y de ahí, digamos, fue como acabé trabajando desde la historia del arte con una perspectiva muy sociológica sobre los monumentos, sobre las fosas comunes. Oye, Daniel, ¿y cómo llevaste a cabo tu investigación? ¿Hiciste trabajo de campo? En fin, entrevistas con las personas afectadas. Mi investigación tiene poco que ver quizás con los métodos tradicionales de investigación de la historia del arte, porque como imaginas, ¿no? Lo que acudí no fue tanto a archivos, sino a los propios lugares. Visité más de un centenar de lugares donde estaban enterradas personas que fueron asesinadas durante la guerra o la dictadura. Y en esos lugares pude tomar fotografías, pero también entrevistar a las personas que quizás construyeron esos monumentos o que se encargan a día de hoy de ellos, personas vinculadas familiarmente, personas que están vinculadas por unos motivos más políticos o activistas o militantes. Y también, de una manera a lo mejor más etnológica, participar de procesos de homenaje, de observar cómo funcionan los rituales de conmemoración, aniversarios o inhumaciones o la propia construcción de algunos de estos lugares. Sin embargo, haberlos visitado todos hubiera sido imposible, pese a que hice varios miles de kilómetros conduciendo por toda la península, porque aunque pude documentar más de un centenar de ellos personalmente, hay más en mi base de datos. Yo pude documentar más de 600 de estos lugares y es algo que por lo tanto llama la atención porque casi no sabemos nada de ellos. Y el resultado de esta investigación, que te ha llevado bastante tiempo, ¿no? Lo has plasmado en este libro del que hemos hablado antes, que ha sido premiado. ¿Cómo has estructurado este libro? Bueno, el libro parte de lo que sería mi investigación doctoral, la cual realicé en la Universidad de Colonia, en Alemania, con un contrato Marie Curie para investigadores. Y traté de estructurarlo de una manera que no fuera, digamos, un trabajo académico al uso, sino que consciente de que era un texto que iba a ser leído por lectores y lectoras, no académicos. Mi interés era que fuera más cercano. De esta manera lo que traté fue, en primer lugar, estructurar la historia misma de estas prácticas monumentales, como yo las llamo, porque es una historia que, digamos, comienza en la misma guerra, cuando
las mujeres deciden desafiar a ese orden necropolítico que estaba estableciendo el régimen y deciden volver a ir a los lugares donde se habían enterrado en estas fosas comunes a sus seres queridos y llevar flores. Claro, un desafío muy particular por estas hijas, hermanas, viudas. Y este proceso lo voy narrando y cómo se va construyendo a lo largo de las décadas y cómo hay una eclosión en torno a los años 70, 80, en el marco de la transición de este tipo de prácticas, en los que ya no simplemente son flores o algunas piedras marcando lugar, sino que se convierten en lugares ajardinados o esculturas, monolitos o grandes panteones sobre las fosas o con los cuerpos exhumados. Y cómo esta práctica de nuevo se retoma a partir del año 2000. Esa sería la primera parte del trabajo en la que trato de narrar cómo ocurren estas prácticas para luego en una segunda y tercera parte, en primer lugar, en la segunda parte, darles un sentido más sociológico y en la tercera un sentido más estético, a lo mejor enraizado en lo que sería ya la historia del arte. Bueno, Daniel, ¿y cuáles son las conclusiones a las que has llegado? ¿Te han sorprendido o se han confirmado las premisas de las que partías? Para mí fue sorprendente todo el proceso de la investigación porque quizás, y esto es a lo mejor lo triste, como ocurre en cualquier otro campo, tenemos muchos prejuicios y concepciones previas a la hora de acercarnos a un objeto de estudio y la memoria de las fosas no es diferente. Cuando pensamos en fosas comunes tendemos a asumir la imagen mediática que se han producido desde el periodismo a el arte o el cine de la fosa común como un lugar de enterramiento de huesos, siempre la imagen, ¿no?, de restos esqueletizados. Y esa no es la imagen de las fosas comunes. Las fosas comunes son lugares en los que hay flores, en los que hay un mármol con una inscripción que puede decir algo como murieron por la libertad, y un lugar donde la gente va recurrentemente. Y esa imagen de las fosas comunes es la que las comunidades, porque esto es una cosa que ha ocurrido en comunidades locales por todo el estado, es con lo que subvirtieron esa imagen de la fosa como lugar de terror. Por lo tanto, cuando a veces pecamos de seguir imaginando la fosa como un lugar disciplinario, de terror, de violencia y de dolor, en realidad las comunidades han trabajado durante muchos años para que las fosas tengan otra imagen radicalmente diferente, que es una imagen bella, que honra a esas personas, que transforma ese lugar que era un lugar de violencia en un lugar hermoso, en un lugar de recuerdo. Bueno, a mí, por ejemplo, lo que me ha sorprendido es que en general yo creo que la mayoría creemos que mucha gente no sabe dónde están enterrados los cuerpos y sin embargo tú dices que sí, que desde el principio sabían, ¿no? La mayoría. No la mayoría, pero centenares sí, claro, porque hemos asociado, y hay cientos de fosas que no se saben dónde están, eso es un hecho, pero depende mucho del tipo de represión al que estamos asociando esas fosas. Si es una represión más irregular, como la que ocurrió en los primeros días de la guerra, en las zonas donde el golpe de Estado triunfa, en la que pues, se llevaban a las personas que por motivos políticos iban a ser inconvenientes para el régimen y eran asesinadas en cunetas, que es la imagen que podemos ver en las películas de Almodóvar o que en la prensa o en disputas de documentales. Sin embargo, hay otras muchas, que incluso algunas de esas que sí que se saben dónde estaban, incluso de la propia posguerra. Al ser experiencias muy locales se sabía dónde estaban, o que por sus propias dimensiones se sabía dónde estaban también, porque esa es la otra parte de la represión que ocurre cuando el ejército sublevado va avanzando y va tomando posesión del territorio y posteriormente el Estado español mata sistemáticamente y crea fosas de centenares o incluso miles de personas, como las que hay en Málaga o las que hay en Valencia o las que había en Madrid mismo. Y esas fosas no se podían ocultar, era perfectamente claro, porque además eran fosas que ocurrían en procesos de juicio sumario y ejecución, y esas fosas se sabía dónde estaban, claro. Tenemos casos emblemáticos como por ejemplo el de la muerte de Federico García Lorca, que todavía están buscando el cuerpo, ¿no? ¿Qué dirías de ese caso en concreto? Quizás la de Lorca es una experiencia muy interesante y muy particular, donde más allá, digamos, del debate acerca del destino final del cuerpo, y eso es algo que de hecho incluyo en mi libro, nadie dudaría del honor y del valor de Lorca para la literatura, para la sociedad en general y no solamente en España, sino internacionalmente. Y por lo tanto, en la experiencia quizás de Lorca, es una en las que podríamos pensar que no necesitamos necesariamente recuperar restos óseos para generar ningún tipo de dignidad a las personas que fueron asesinadas, porque las personas que fueron asesinadas tienen un honor que lo lograron en vida,
por sus acciones, por su contribución a la sociedad, que quizás a lo mejor no todo el mundo tiene la dimensión universal que puede tener Lorca, pero muchas de esas personas pues, pudieron ser alcaldes, o pudieron ser sindicalistas, o pudieron ser simplemente una persona implicada en su comunidad enseñando a leer a las vecinas. Y esas personas, por lo tanto, tienen un honor que se le intentó fuera arrebatado. Por lo tanto, aunque no siempre puedan encontrarse sus cuerpos y donde están enterrados para crear un monumento, un panteón, eso no quiere decir que estas personas no tuvieran un valor y no tengan un honor. Sí, la dignidad no depende de dónde estés enterrado, ¿verdad? Exacto. Bueno, Daniel, hemos hablado de un personaje muy conocido, pero ¿tienes alguna historia de alguien que sea menos conocido y que te haya resultado especialmente curiosa? Sí, y una historia que tiene mucho que ver con esta situación de la fosa común como un lugar que no tiene por qué ser negativo, es la experiencia de Jorge Sepúlveda, que fue un hombre que sirvió en el Ejército Popular de la República durante la guerra, que fue condenado y fusilado en el cementerio de Palma de Mallorca, pero que no fue herido de muerte. Y como los cuerpos no los enterraron ese mismo día, pudo fugarse y, paradójicamente, durante la dictadura fue un cantante de boleros muy famoso. Lo interesante de su historia es que antes de él fallecer, falleció en 1983, pidió que se le enterrara en la fosa común con sus compañeros. Y esta experiencia de lo que nos habla es que, por lo tanto, esos lugares tienen un sentido propio, tienen un sentido además escritural, que esa historia, digamos, permanece en el espacio y que se comunica, ¿no?, con la sociedad, que sigue interpretando como ese lugar como un punto de importancia para la comunidad. Bueno, normalmente cuando oímos hablar de fosas comunes y de que se están recuperando los cuerpos, nos imaginamos a un ejército de forenses examinando los huesos, identificándolos y devolviéndoselos a la familia correspondiente. ¿Pero esto es así? Esto es así en gran medida, y el trabajo que hacen las compañeras de los equipos forenses y de arqueología es espléndido y tiene un gran valor para las familias. De hecho, Francisco Echeverría habla a menudo en las entrevistas y conferencias de la importancia que tuvieron los equipos forenses a principios de los años 2000 para que esto saltara al debate público y que era una cuestión política finalmente, porque los motivos de los asesinatos fueron políticos. Y es algo que tiene que ver también con esas fosas que no habían sido localizadas y en el que los equipos, con un trabajo muchas veces muy, muy altruista, lograban dar un apoyo a unas comunidades y unas familias que habían estado esperando para eso durante décadas. Sin embargo, en los últimos 20 años, que hemos visto cómo este proceso ha ido evolucionando, se ha ido profesionalizando e incluso se ha ido institucionalizando, se han generado también muchas expectativas. Es lo que podemos denominar como efecto CSI, que producto de las series de televisión y las películas, creemos que en cuanto una fosa común se abre con el ADN, un forense automáticamente puede identificar a todo el mundo y devolverle, por lo tanto, de manera individualizada los restos a cada familia. Y, sin embargo, esto es una construcción a la que han contribuido también mucho los medios y el cine, que no se corresponde 100% con la realidad. Si bien es cierto que el trabajo de ciertos equipos con una gran profesionalidad puede permitir la devolución de restos, no siempre es así, porque las tasas de identificación son bajas, las posibilidades mismas económicas de hacer una prueba de ADN también lo son. Y el simple hecho de pensar que todo el mundo tiene familia es un graso error, porque no todo el mundo tiene familia, no todo el mundo tiene descendientes, y aún así, aunque lo estuvieran, no deberíamos de pensar que es una cuestión que tiene que partir de una iniciativa personal, familiar y emocional, sino que es una cuestión social. Por lo tanto, no siempre esos cuerpos pueden identificarse. Bueno, realmente lo que da la pista sobre la idea de tu trabajo es el subtítulo del libro, ¿no? La práctica monumental como escritura de la historia. Sí, y eso fue una cosa que fue descubriendo durante la investigación, porque recuerdo cómo en una ocasión, haciendo unas entrevistas en Castellón, donde están exhumando una serie de fosas, pude conversar con una familiar que me decía que ella, cuando se enteró de que estaba moviéndose la idea de exhumar la fosa común, se interesó mucho porque allí estaba su abuelo y se implicó con la idea de poder recuperar los restos. Sin embargo, cuando escuchó que después de la exhumación, como muchos de los restos no iban a poder ser identificados, iba a hacer un monumento para alojarlos y tener un memorial, digamos, conjunto, decidió que ya no quería llevarse los restos, porque además me explicaba, a mí me van a incinerar y probablemente el panteón familiar en unos años nadie va a pagar por él,
iba a acabar en un osario. Y decía, sin embargo, si el cuerpo se queda aquí, en el monumento, va a estar para siempre. Y ese es el carácter, digamos, que habla de esa escritura de la historia, de esa idea de que la sepultura, de cuando se construye un monumento con unos cuerpos en el interior o bajo el monumento, se está, digamos, de manera popular, no como hacen, digamos, en la academia los historiadores, sino de manera popular escribiendo una historia. Bueno, Daniel Palacios González, profesor de Historia del Arte en la UNED y autor del libro De fosas comunes a lugares de memoria, la práctica monumental como escritura de la historia. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de este interesantísimo trabajo. Muchas gracias a vosotros por la invitación y gracias a todas las personas que han hecho posible esta investigación que he podido, comunicar un poquito hoy. Gracias.